La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y como les mencionaba, pues tenemos una invitada muy especial en esta noche, nos da muchísimo gusto. Ella es nacida en Estambul, en Turquía, a los 13 años. Ella se convirtió en medium bajo trance de hipnosis en el Centro Turco de Estudios Metafísicos, que es uno de los más antiguos centros de investigación paranormal. Ella ha sido la primera mujer ufóloga en Turquía, autora de 4 bestsellers y escritora de varios artículos para distintas revistas. También ha conducido su propio show que se transmite para el público de habla turca. Y ahora radicando actualmente en Nueva York, Farrah comparte sus experiencias pues a un público mucho más amplio, ¿no? Combinándolo con su conocimiento de la cultura de la tradición espiritual del Medio Oriente. Y Farrah pues ha conseguido ya dar su nombre a conocer dentro de lo que es la comunidad del New Age. Así que nos da muchísimo gusto tener en esta noche en el programa de Los Desvelados a Farrah Yurdosu. No sé si lo pronuncié bien, Farrah, pero bienvenida al programa de Los Desvelados. Nos da gusto saludarte y gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gran placer, es un honor para mí estar con vosotros. No, al contrario. Sí, Farrah. ¿Sí? Sí, no, al contrario, para nosotros es un placer enorme que estés en el programa por primera vez y pues que la comunidad hispana conozca el trabajo que has estado realizando en los últimos años. Sí, me llamo Farrah Yurdosu, originalmente soy turca, nací en Estambul, en Turquía, y ahora yo sé que vas a preguntarme cómo hablo español, ¿por qué hablo español? Pues sí, esa es la pregunta de rigor. ¿Cómo es que hablas, Farrah, tan bien el español? Sí, porque en la vida yo tengo 2 pasiones. Ajá. Los ovnis y la lengua española. Oh, mira. La lengua española, sí. Ajá. Yo hice filología española en la Universidad de Estambul. Terminé la división de la lengua y literatura española. Así que hablo español y me gusta mucho hablar español. Ajá. Bueno, yo empecé a estudiar los ovnis y también los casos paranormales hace muchísimo tiempo en Turquía. Sí. Cuando yo vivía en Turquía, ahora vivo en Estados Unidos. Claro. Y trabajo en Estados Unidos. Sí. Y escribí 4 libros. También. Sobre ovnis y sobre lo paranormal. Ok. También hacía algunos programas de televisión para la televisión turca. Ajá. Y ahora en Estados Unidos, este año, en 2007, publiqué 2 libros más. Ok. Uno se llama, el título es Confesiones de una ufóloga turca. Ándale, ajá. Sí, Confesiones. Sí, ajá. Y está en inglés. Sí. Y ese es sobre los casos más importantes casos de ufología en Turquía. Ajá. También escribí algunas experiencias que mi familia tuvo. Ajá. Hace 3 generaciones. Wow. Voy a hablar de esos esta noche. De esos casos, claro. Y mi otro libro es una guía espiritual, de espiritualidad. Ok. Y el título es Tú eres tu alma gemela. Ok. Eres tu alma gemela. Fíjate que, Farrah, eso es muy, muy interesante. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocernos ya personalmente y saludarnos el pasado mes de julio allá en Roswell. Sí. Que ya pudimos saludar, platicar un momentito y pues ya conocerte personalmente. También estuviste recientemente en el área de la bahía con UFO Expo que se realiza también allá en la bahía aquí en California. O sea que te la pasas viajando, compartiendo y dando pláticas y charlas acerca del tema del fenómeno OVNI, Farrah. Sí, este año en 2007 estuve en 4 conferencias. Sí.
Primero en New Mexico, en Aztec, Ujú. en la conferencia de Aztec, Sí. en marzo, y luego en Nueva York, en una conferencia nueva, Cultural Contact, Ajá. y luego tú y yo estábamos juntos en Roswell, Roswell. en New Mexico. Ujú. También di una lectura y un workshop, un taller Ajá. en Roswell. Y últimamente estaba en San José, California, Sí. dando una lectura y un workshop, un taller. Ajá. Y estoy muy contenta porque sí viajo mucho y hablo mucho, Ajá. dando lecturas, conferencias. Sí. Y te vimos en la televisión en español también, te entrevistó la cadena Univisión y te estuvimos mirando que hablabas como es normal tu español bien y platicando respecto a la importancia del fenómeno OVNI y te digo, pues fue bonito verte en la televisión de habla hispana y que se dieran cuenta de que pues este es un fenómeno que atrae la atención de todas las culturas, ¿no? ¿Sabes una cosa? Sí. Yo todavía no tuve la oportunidad de verme Ajá. en ese programa Sí. porque no me dieron una cinta, una copia Ajá. de esta entrevista. Pero no tengo idea. Sí, sí, ¿Cómo lo pasó? digo, yo te digo porque yo te vi, así que te digo que saliste en las noticias. Ah, No tuve, sé. no tuve. Yo no tuve tiempo y la oportunidad de verme. Bueno, pues te digo, no tuve la oportunidad de grabarte, pero sí te miré y me dio muchísimo gusto que te estuvieran entrevistando y que estuvieras hablando en español compartiendo esta información. Ahora, Farah, este gusto o esta inquietud por investigar lo que es el fenómeno OVNI, ¿viene de ti desde pequeña o tuviste alguna experiencia? ¿Cómo fue que nació este interés por investigar? Bueno, la experiencia, el contacto empezó en mi familia Ok, hace 3 generaciones. Mi sí. familia está en contacto por 3 generaciones. Oh, mira, ajá, Sí. Y la primera persona que tuvo un contacto sí. era mi bisabuelo, Wow, ajá. el padre de mi abuela maternal. O sea, estamos hablando de ¿qué? Finales de 1800, comienzos del 1900. 1890 y pico, algo así. Wow, ajá. El siglo XIX. O sea, hace más de 100 años atrás. Sí, Ajá, sí, claro. Y ese señor, mi bisabuelo, sí, era un profesor de francés Ok. y matemáticas sí, en la Universidad de Estambul. ok, Y también era un autor. Cuando tuve el contacto, era muy joven, era un joven profesor, pero entonces estaba casado, tenía una familia, estaba casado y tenía 5 hijos pequeños. ajá, Uno de esos niños, Sí. niñas, es mi abuela. ok. Y sí, probablemente entonces tenía 30 años de edad, porque la gente se casaba muy Sí, muy joven y tenían hijos muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeña edad, ajá. Y cuando el contacto ocurrió, él estaba solo en su casa, porque su esposa y los niños estaban visitando a su familia en una otra ciudad. O sea que él estaba solo. Estaba solo, sí. Y se preparaba a acostarse en su dormitorio, en su recámara, y se acostó. En aquel momento, la puerta del dormitorio se abrió y 2 seres reptilianos entraron en la habitación. Ok, ajá. Eran muy altos, tenían el aspecto de medio humano, pero reptiliano. Andaban sobre sus 2 pies Ajá, sí. y no tenían ninguna ropa, pero su cuerpo estaba cubierto parcialmente con el pelo y las otras partes tenía un color de marrón y un poco de verde oscuro, pero era como un cuero, era piel, pero como un cuero grueso.
¿Sería como de reptil la piel, algo así parecido? Sí, pero sus ojos eran completamente diferentes de nuestros ojos. Tenían los ojos de reptilianos. O sea, ya ves que tienen como un tipo de rayita en los ojos, algo así. ¿Cómo qué? Los reptiles ya ves que tienen como una raya, en vez de tener una pupila redonda, tienen como una raya. Sí, vertical. Sí, sí. Vertical, sí, vertical. Pupilo vertical. Ajá. Y claro que mi bisabuelo estaba muy, muy asustado y no entendió nada de lo que pasaba. No, pues imagínate. Ajá. Sí. Y a partir de este momento, él estaba bajo el control de sus visitantes. O sea, ellos tomaron el control de tu bisabuelo. Farra, déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para que nos sigas comentando más al respecto en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Uy, increíble la plática que estamos teniendo con Farra. Ella es de origen turco, habla perfectamente el español, le gusta muchísimo la cultura hispana, latina, y pues agradecemos mucho a ella el esfuerzo que está haciendo por compartir todo esto con nosotros. Así que seguimos platicando con Farra, que nos está comentando. Entonces, ¿qué piensas, Farra, que estos seres puedan ser terrestres, que vivan debajo de la tierra, los reptilianos? Sí, es posible porque en Turquía, en el centro de nuestro país, hay una zona que se llama Capadocia y es uno de los lugares que más visitados por los ovnis. Tuvimos muchos aterrizamientos. Ajá. En Capadocia. ¿Es este lugar donde son como casas en cuevas? Sí. Sí. Tenemos algunas ciudades subterráneas en esta región. Y el número total de las ciudades subterráneas por todo el país, más o menos 100. 100 ciudades. 100 ciudades. Pero 12 de esas son más importantes. Y tienen 25 pisos debajo de la tierra. Wow. 25. O sea, es un edificio. Debajo, sí. Un edificio subterráneo, ¿no? Sí. Ajá. Casas subterráneas. Una ciudad entera subterránea. Ahora actualmente solamente 6 o 7 pisos están abiertas al público. Como museo público. Ok. Millones de turistas vienen a visitarlas cada año. Sí. Pero no se sabe quiénes lo construyeron. Tienen una historia de 5.000 años, pero creemos que una raza reptiliana las construyó hace 5.000 años. Claro, muy increíble. Y también en Turquía, en nuestras tradiciones, nosotros creemos que hay una raza reptiliana que vivía dentro de esas cuevas. Okay. Porque, ¿sabes una cosa? Sí. El cristianismo, de la religión cristiana, Ajá. Saint George, es San Juan en español. Sí. Saint George. Ajá. Lo que mató el dragón. Okay. Sí. El santo que mató la raza de dragones. Okay. Pudieran haber sido reptilianos. Reptilianos, sí. Oh. Este santo, ¿cómo se dice en español? San Juan. La verdad, yo no soy muy adepto a eso, así que no sabría decirte, Farra. Saint George. Pues San Jorge sería, no sé, sí, en español. Yo creo que San Juan. Con San Juan ha de ser, yo creo. Puede ser. Bueno, ajá. Él nació en Capadocia. Ajá. Él era de Capadocia. O él era de esa área entonces, ajá. Sí, y mató algo que tenía aspecto de reptiliano. Oh. Bueno, en Turquía tenemos muchos lugares que tienen misterios. Y además, hay otra cosa. Sí. El origen cósmico
el origen cósmico de la raza turca Ajá. es el continente Mu, El con- Lemuria. Pero no queda muy lejos Lemuria de donde dicen que pudo haber estado. Bueno, dime una cosa, ¿no te puedo oír otra vez? Sí, sí, lo que te dije es que no queda muy lejos Turquía de donde supuestamente debería haber estado el continente de Mu. Déjame contarte la historia. A ver, platícanos. Bueno, se cree que el continente Mu estaba en el Océano Pacífico. Sí, en el Océano hace Pacífico. Más de 10.000 años. Ajá. 10.000 años. Ujú. Pero luego, después de algunas catástrofes naturales, se destruyó. Ajá. Entonces, algunas personas que pueden escapar, sobrevivir, Sí. vinieron a América, al norte de América, al sur de América, al centro de América. Ok. En el centro de América, la civilización maya empezó. Así Sí. empezó la civilización maya. Sí, con los que En el sobrevivieron. norte de América, los indios nativos de Norteamérica empezaron como Hopi. Ok. Y algunos grupos, algunos de los que sobrevivieron, escaparon a Asia Central. Ujú. Y así empezó la civilización turca. Luego se migraron desde Asia a Turquía. Sí. Por eso nuestro origen es igual, es lo mismo. La raza maya y la raza turca vienen del mismo origen. O sea que somos parientes, Farah. Sí, claro. Es por Ajá. eso las tradiciones turcas, Sí. los símbolos, los instrumentos musicales Ajá. son iguales de los mayas. Wow, fíjate, eso no lo sabía. Sí. Además, el antiguo idioma maya Sí. y el antiguo idioma turco se parecen mucho. Oh, tiene muchas Se parecen similitudes. mucho, sí. Ajá. Vienen del mismo origen. Wow. Oye, qué interesante esto, Farah. Entonces, pues sí, digo, no dudo que de repente estas personas que tuvieron una cultura grande, de repente pudieran haber salido o escapado a diferentes partes del mundo, pues inmigrando y compartiendo la cultura que ellos traían, ¿no? Sí. Además, al principio, nuestra religión era chamanismo. Ajá. La religión original de la raza turca, de la civilización turca, era chamanismo. También. Éramos chamanes. Sí, sí, sí. Y luego aceptaron Islam, Ujú. pero originalmente nuestra religión era chamanismo, como la religión de las antiguas mayas o de los antiguos indios de Norteamérica, Sí, de las antiguas culturas. Ajá. Sudamérica. Ujú. Venimos del mismo origen. Pues es un punto muy interesante eso, el de repente compartir el mismo origen. Sí. Y no dudo que muchas de las culturas del mundo también, de alguna u otra manera, también compartamos esa misma relación cultural a la distancia, ¿no? Sí, claro, porque te voy a mandar algunos documentos, algunas fotos. Sí. Todavía en algunas partes de Asia Central, Sí. todavía hay algunos grupos turcos que son chamanes. Oh, guardan la tradición. Sí, ellos guardan la tradición. Ajá. Cuando ves las fotos, Sí. tú vas a creer que son los indios de Norteamérica o Sudamérica. Sí, 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 No, sí. son turcos. Guau. Oye, sería interesante mirar esto. Sí. Sí, Sus sí. rituales, sus creencias, Ajá. simbología, todo es igual que tu raza. Igual Como entonces. los mayas, sí. Ahora, regresando un poquito a este lugar que mencionas, donde hay muchos avistamientos, ahí mismo hay un museo ovni, creo es el primer museo ovni que hay en Turquía, ¿no? ¿Sabes una cosa? Ajá. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 5 años. Ok. Así que lo siento mucho, pero no tuve la oportunidad de visitar aquel museo. Ok, pero sí existe un museo, ¿no? Sí. Ok. Me gustaría
gustaría visitar mucho, pero cuando me voy a Turquía, Ajá. solamente me quedo en Estambul para visitar mi familia y no tuve la oportunidad de visitar el museo. Pero Ajá. hace tanto tiempo, yo creo que hace 7 o 8 años, Sí. claro, visité Capadocia Ajá. y es un lugar fenomenal. Ajá. Y visitar las cuevas subterráneas es una experiencia muy grande, Me imagino. pero solamente puedes visitarlas con un grupo y con un guía. Con guía, claro. Sí, puede ser un poco peligroso. Perderte. Porque, sí, te puedes perder. Además, las personas que tienen problemas de salud de corazón, o las madres que esperan un bebé, Ajá. embarazadas, no tienen permiso de entrar. No pueden visitar. Por el desgaste físico, me imagino. Farra, déjame hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Y seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Uy, increíble la plática que estamos teniendo con Farra. Ella es de origen turco, habla perfectamente el español, le gusta muchísimo la cultura hispana, latina, y pues agradecemos mucho a ella el esfuerzo que está haciendo por compartir todo esto con nosotros. Así que seguimos platicando con Farra, que nos está comentando. Entonces, ¿qué piensas, Farra? ¿Que estos seres puedan ser terrestres, que vivan debajo de la tierra, los reptilianos? Sí, es posible, porque en Turquía, en el centro de nuestro país, hay una zona que se llama Capadocia, y es uno de los lugares que más visitados por los ovnis. Tuvimos muchos aterrizamientos. Ajá. En Capadocia. ¿Es este lugar donde son como casas en cuevas? Sí. Sí. Tenemos algunas ciudades subterráneas en Sí. esta región. Y el número total de las ciudades subterráneas por todo el país, más o menos 100. 100 ciudades. 100 Ajá. ciudades. Pero 12 de esas son más importantes. Y tienen 25 pisos debajo de la tierra. Wow. 25. O sea, es un edificio, Debajo, sí. un edificio subterráneo, ¿no? Sí, Ajá. casas subterráneas. Una ciudad ciudad entera subterránea. Subterránea. Ahora, actualmente, solamente 6 o 7 pisos están abiertas Al público. como museo público. Ok. Millones de turistas vienen a visitarlas cada año, Sí, sí, sí. pero no se sabe quiénes lo construyeron. Tienen una historia de 5.000 años, pero creemos que una raza reptiliana las construyó hace 5.000 años. Claro, increíble. Y también en Turquía, en nuestras tradiciones, nosotros creemos que hay una raza reptiliana que vivía dentro de esas cuevas. Ok. Porque, ¿sabes una cosa? Sí. El cristianismo, de la religión cristiana, Ajá. Saint George, es San Juan en español. Sí. Saint George, Ajá. lo que mató el dragón. Ok. Sí. El santo que mató la raza de dragones. Ok. Pudieran haber sido reptilianos. Reptilianos, sí. Oh. Este santo, ¿cómo se dice en español? San Juan. La verdad, yo no soy muy adepto a eso, así que no sabría decirte, Farra. Saint George. Pues San Jorge sería, no sé, en Yo español. creo que San Juan O San Juan ha de ser, yo creo. puede ser. Ajá. Él nació en Capadocia. Ajá. Él era de Capadocia. O él era de esa área entonces. Ajá. Sí. Y mató algo que tenía aspecto de reptiliano. Oh. Dragón. Bueno, en Turquía tenemos muchos lugares
muchos lugares que tienen misterios. Y además, hay otra cosa. Sí, sí, sí. El origen cósmico de la raza turca Ajá. es el continente Mu, El Lemuria. Pero no queda muy lejos Lemuria de donde dicen que pudo haber estado. Bueno, dime una cosa, ¿no te puedo oír otra vez? Sí, sí, lo que te dije es que no queda muy lejos Turquía de donde supuestamente debería haber estado el continente de Mu. Déjame contarte la historia. A ver, platícanos. Bueno, se cree que el continente Mu estaba en el Océano Pacífico. Sí, en el Océano hace Pacífico. Más de 10.000 años. Ajá. 10.000 años. Ujú. Pero luego, después de algunas catástrofes naturales, se destruyó. Ajá. Entonces, algunas personas que pueden escapar, sobrevivir, Sí. vinieron a América, al norte de América, al sur de América, al centro de América. Ok. En el centro de América, la civilización maya empezó. Así Sí. empezó la civilización maya. Sí, con los que En el sobrevivieron. norte de América, los indios nativos de Norteamérica empezaron como Hopi. Ok. Y algunos grupos, algunos de los que sobrevivieron, escaparon a Asia Central. Ujú. Y así empezó la civilización turca. Luego se migraron desde Asia a Turquía. Sí. Por eso nuestro origen es igual, es lo mismo. La raza maya y la raza turca viene del mismo origen. O sea que somos parientes, Far. Sí, claro. Es por Ajá. eso las tradiciones turcas, Sí. los símbolos, los instrumentos musicales Ajá. son iguales de los mayas. Wow, fíjate, eso no lo sabía. Sí. Además, el antiguo idioma maya Sí. y el antiguo idioma turco se parecen mucho. Oh, tiene muchas Se parecen similitudes. mucho, sí. Ajá. Vienen del mismo origen. Wow. Oye, qué interesante esto, Far. Entonces, pues sí, digo, no dudo que de repente estas personas que tuvieron una cultura grande, de repente pudieran haber salido o escapado a diferentes partes del mundo, pues inmigrando y compartiendo la cultura que ellos traían, ¿no? Sí. Además, al principio, nuestra religión era chamanismo. Ajá. La religión original de la raza turca, de la civilización turca, era chamanismo. También. Éramos chamanes. Sí, sí, sí. Y luego aceptaron Islam, Ujú. pero originalmente nuestra religión era chamanismo, como la religión de las antiguas mayas o de los antiguos indios de Norteamérica, Sí, de las antiguas culturas. Ajá. Sudamérica. Ujú. Venimos del mismo origen. Pues es un punto muy interesante eso, el de repente compartir el mismo origen. Sí. Y no dudo que muchas de las culturas del mundo también, de alguna u otra manera, también compartamos esa misma relación cultural a la distancia, ¿no? Sí, claro. Porque te voy a mandar algunos documentos, algunas fotos. Sí. Todavía en algunas partes de Asia Central, Sí. todavía hay algunos grupos turcos que son chamanes. Oh, guardan la Y tradición. Sí, ellos guardan la tradición. Ajá. Cuando ves las fotos, Sí. tú vas a creer que son los indios de Norteamérica o Sudamérica. Sí, 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 No, sí. son turcos. Guau. Oye, sería interesante mirar esto. Sí. Sí, Sus sí. rituales, sus creencias, Ajá. simbología, todo es igual que tu raza. Igual Como entonces. los mayas, sí. Ahora, regresando un poquito a este lugar que mencionas, donde hay muchos avistamientos, ahí mismo hay un museo ovni, creo es el primer museo ovni que hay en Turquía, ¿no? ¿Sabes una cosa? Ajá. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 5 años. Ok. Así que
Lo siento mucho, pero no tuve la oportunidad de visitar aquel museo. Ok, pero sí existe un museo, ¿no? Sí. Ok. Me gustaría visitar mucho, pero cuando me voy a Turquía, Ajá. solamente me quedo en Estambul para visitar mi familia y no tuve la oportunidad de visitar el museo. Pero Ajá. hace tanto tiempo, yo creo que hace 7 o 8 años, Sí. claro, visité Capadocia Ajá. y es un lugar fenomenal. Ajá. Y visitar las cuevas subterráneas es una experiencia muy grande, Me imagino. pero solamente puedes visitarlas con un grupo y con un guía. Con guía, claro. Sí, puede ser un poco peligroso. Perderte. Porque, sí, te puedes perder. Además, las personas que tienen problemas de salud de corazón, o las madres que esperan un bebé, Ajá. embarazadas, no tienen permiso de entrar. No pueden visitar. Por el desgaste físico, me imagino. Farra, déjame hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Agradecemos al Observatorio McDonald de la Universidad de Texas por la información de Universo. Bueno, pues seguimos con esta interesante plática de nuestra invitada en esta noche, Farra Yurdosu, nacida en Estambul, autora de 4 libros bestseller, autora de varios artículos de revistas también, ha tenido su propio programa de televisión y bueno, pues sigue investigando. Ahora ella radica en la ciudad de Nueva York. Farra, ¿estás ahí? Sí, claro. Fíjate, Farra, que no sé, yo siempre he mencionado aquí en el programa que desde el 7 de noviembre del año pasado que ocurrió lo del avistamiento allí en el aeropuerto O'Hare aquí en Chicago, ha habido una gran oleada de avistamientos en todas partes del mundo. ¿Ha habido material o información de Turquía? ¿Ha sucedido algo? Sí, en Turquía este año, empezando en el mayo de 2007, tuvimos otra oleada. Y especialmente en julio tuvimos muchos avistamientos de ovnis en Estambul, en Izmir, otra ciudad, y en Ankara. Ankara es nuestra capital. Ajá. Pero hay una cosa que es muy importante. Siempre que hay algunos cambios políticos muy importantes en Turquía, Sí. los avistamientos aumentan. Oh, mira qué curioso. Ajá. Es muy curioso, porque Ajá. este año, en julio, de 22 de julio, tuvimos las elecciones. Ok. Antes de las elecciones, los ovnis estaban volando sobre nuestro capital Ankara. Ajá. Y además, este año fue elegido Sí. un nuevo presidente. Ok. Y con la presencia de este nuevo presidente, muchas cosas creemos que va a cambiar en Turquía. Uh-huh. Y en nuestra historia siempre así fue. Cuando hay un cambio muy importante político, Sí. los ovnis nos prefieren, Aparecen. nos observan, Uh-huh. Y así empezó nuestra historia. Wow, qué curioso. Solamente en el siglo XX. Ajá. Y sabes una cosa, Ajá. Turquía era una parte del Imperio Romano Uh-huh. y luego éramos Bizancio. Sí, del Imperio Bizantino. Sí, bizantino. Ajá. Y el emperador Constantin, Uh-huh. lo que dio su nombre a Estambul, Constantinopla, Constantinopla. sí, Ajá. observó un objeto en la forma de una cruz Oh, ok. en el cielo. Sí. Y estaba bajo la influencia de este objeto, de esta visión, Uh-huh. y lo interpretó en la manera religiosa y decidió
aceptar el cristianismo como su religión y también hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Roma. Ok. Pero mirando este objeto en forma de cruz en el cielo. Cruz. Y entonces Estambul, Estambul fue la primera ciudad cristiana en el mundo. Uh-huh. Después de este avistamiento. Sí. No se sabe lo que vio, pero probablemente era un ovni en la forma de cruz volando. Porque yo creo que hace 2 años o 3 años en México una persona grabó otro ovni volando en la forma de cruz. Uh-huh. Sí. Y también en el año 2005 en Florida una persona, un señor, Uh-huh. videograbó 7 ovnis que volaban en la forma Sí. de una cruz. De una cruz, sí. Y en Cierto. la misma semana, Katrina Hurricane ocurrió. Uh-huh. Ok, sí, es cierto. Sí. Sí, el huracán Bueno, Katrina. Así que el cristianismo probablemente ha sido oficial después de un avistamiento de ovni. No sé, en la antigüedad me imagino que si veían estas personas, estos objetos, ya ves que hay pinturas antiguas en conventos, en monasterios, donde pues los monjes han dibujado estos objetos en el cielo y tal vez los veían como algún tipo de aviso de Dios o aviso del cielo, ¿no? Pero, o ángeles, posiblemente el fenómeno de los ángeles, pues en sí sean el contacto con estos seres de luz de otras galaxias, ¿no? Uh-huh. Es posible, sí, claro. Ajá. En Turquía, en el año 1999, tuvimos un terremoto enorme. Sí. Y 30,000 personas se murieron Wow. dentro de 4 segundos. Sas. Ajá. Antes y después del terremoto Sí. tuvimos muchas oleadas de ovnis. Ajá. Nos visitaron, nos observaron. Algunas personas dicen que los ovnis causan el terremoto y algunas catástrofes. Y algunas dicen que no. Ellos tratan de ayudarnos. Ellos tratan de darnos un mensaje. Fíjate que es algo muy parecido a lo que ocurrió en Perú. Sí, En Perú hubo una oleada de ovnis, el 20 de junio parece ser, hubo una gran oleada con miles, dice la gente que grabó esto, dice es que eran miles de objetos en el cielo. No eran 12, 15, 20, 30, eran miles de objetos. Entonces, y después el 15 de agosto, pues fue el desafortunado terremoto ahí en Pisco, ¿no? Muy cerca, en la parte sur de Perú, donde también mencionan que ya después de que fue el temblor, ya ves que se va completamente la luz, se vio un objeto en el cielo muy brillante que la gente estaba observando sin ningún problema, ¿no? Sí, entonces hay una relación muy estrecha. Es difícil entender por qué pasan esas cosas. Ajá. Tenemos muchas preguntas, pero es difícil dar las respuestas correctas en este momento. Cierto, simplemente podemos especular y ver la relación que hay entre eventos como el de Turquía y el de Perú, pero pues hasta ahí. Farra, déjame nuevamente hacer la pausa, pero ahorita regreso contigo para seguir platicando ya en la parte final de nuestra plática con Farra, en el programa de Los Desvelados, solamente aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Y seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Interesante nuestra plática con Farah Yurdosu. Ella está radicando actualmente en Nueva York, es de origen turco y bueno, pues está compartiendo con nosotros pues esas historias, esas vivencias de su familia, de ella y sobre todo pues nos está compartiendo lo que es este enigmático país que es Turquía con sus historias y la información que ella tiene del fenómeno ovni. Farah, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Oye, Farah, por ahí me dijeron que eres muy ¿cómo se dice la palabra? Que te gustan mucho las novelas mexicanas. Sí, me gustan mucho. ¿Por qué te gustan las novelas mexicanas, Farah? Bueno, como te dije antes,
yo terminé filología española en la Universidad de Estambul Ajá. hace tanto tiempo, y también trabajaba en la televisión turca. Ajá. Y yo era la traductora de las telenovelas mexicanas. Yo las traducía desde español a turco, el doblaje. Y mi trabajo era ver y traducir las telenovelas cada día al menos 6 horas. 6 horas. Al menos 6 horas. Porque traducir las películas, también traducía las películas y traduje centenares de películas desde México. También. Sí, también películas, documentales, pero especialmente telenovelas. Traducía telenovelas de Verónica Castro, Eduardo Capetillo, Alcanzar una estrella, de esas cosas. Ajá. Me gusta mucho porque yo aprendí mucho traduciendo las telenovelas, y también me gusta mucho el acento mexicano. Era lo que te iba a decir, porque es muy diferente el acento, bueno, el español al español mexicano. Sí, me gusta mucho la música mexicana, también. La cultura mexicana, me gustan mucho los mariachis. ¿Y has ido a México, Farra? Yo nunca estuve en México. ¿Nunca has estado en México? No, es una pena. Yo debo visitar México. Creo que sí. Es una necesidad para mí. Yo creo que sí, porque después de ver tantas novelas, programas y películas, pues yo creo que ya es necesario que visites México, Farra. Tengo que visitar, pero viendo y traduciendo las telenovelas, poco a poco conocí la cultura. Claro. Y me gusta mucho la mentalidad mexicana, porque de veras venimos del mismo origen. ¿Qué diferencia hay entre la raza turca y la raza mexicana? Tiene mucho en común. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué similaridades hay entre la cultura turca y la cultura mexicana, en este caso? Hay mucho. Por ejemplo, para la gente mexicana o para la sociedad mexicana y también para la sociedad turca, la familia, la unidad de la familia es muy importante. Okay. Y nosotros nos respetamos mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, es muy importante para nosotros. Uh-huh. Y la mujer, las madres, siempre se dedican a sus hijos, a su familia, es igual en Turquía y en México. Okay. Y nos gusta estar con nuestra familia. También nos gusta mucho guardar nuestros valores. Uh-huh. Y los turcos, nosotros somos muy espirituales. Sí. Creemos en los fenómenos, creemos en los misterios, milagros de esas cosas, y también tenéis en México. Claro, cierto. Mira, es cierto. Pues yo creo que, no sé, yo siento que la relación que hay entre culturas que estamos tan separadas en distancia, pero tan unidas en espiritualidad, en fe, en valores. Yo creo que lo que nos falta muchas veces es simplemente conocernos, ¿no? Es decir, el abrirnos y decir, bueno, pues nuestros hermanos turcos es muy parecida a la cultura hispana. Muy parecida. Sí. Y es muy interesante para nosotros los turcos. No es muy difícil aprender español. No, tienes muy buen acento. Tienes muy buen acento, o sea, no se notan las palabras transquiverjadas, sino que las pronuncias muy bien. Porque me gusta mucho. Bueno, aparte. Estoy enamorada de español, estoy enamorada de tu cultura. Mira, pues yo creo que vamos a trabajar muy de cerca, Farra, para seguir compartiendo esta información. Y dentro de los casos importantes que ha habido en Turquía, antes de que se nos vaya el tiempo, Farra, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Algún caso importante del fenómeno OVNI? Bueno, lo que más me gusta y lo que más me interesa son abducciones. Ajá. Por ejemplo, tuvimos un caso que empezó en el año 1948 en Capadocia. Ahí mismo, ajá. Sí, en la misma área. Y un señor, entonces tenía 15 años de edad, que no sabía leer y escribir, empezó a tener contacto con algunos visitantes que vinieron de otro planeta. Ajá. Y ellos eran 2 hombres y una mujer, pero se parecían igual, como si fueran robots. Como clones.
clones. Como clones, ajá. Y tuvieron un contacto durante casi 25 años, hasta que se murió Wow. el señor. Ajá. Y él no sabía escribir, no sabía leer, entonces le ayudaron a hacer un mapa del universo. Sin tener ningún conocimiento. No, porque empezó en el año 1948. Él vivía en un pueblo muy pobre que no tenía electricidad, no Ajá. tenían televisión, no tenían cine, nada, Ajá. no tenía ninguna idea, pero el contacto empezó y él, ese señor, nunca quiso compartir su historia con la prensa o con las revistas, con los periódicos. Luego, durante tantos años, todos esos años, dio solamente 2 entrevistas, primero en el año 1965 y luego yo creo que en 1990 y algo, pero se duró muchos años. También tuvimos algunos visitantes de Men in Black, ¿O también? hombres de negro, ¿Ahí en Turquía? sí, en Turquía, Ajá. y se transformaron, porque pueden transformar su cuerpo. Se transformaron en 3 perros negros. Oh, mira, qué curioso eso. Sí, es muy curioso. Ajá. También tenemos muchos otros historias, casos de ovnis que aterrizaron. También. No solamente avistamiento, aterrizamiento. ¿Estrellamientos de ovnis han tenido en Turquía, Farah? Sí, sí. ¿También? Claro, en Capadocia. ¿También allí? Sí. ¿Por qué? Porque Capadocia, y también hay 2 más lugares en Turquía Ajá. que son muy importantes por los ovnis, están situadas sobre la línea de ley. Ajá. Turquía está situada sobre las líneas de ley que tienen una energía Sí, sí. vortex, porque cuando están activadas se abren las puertas cósmicas, entonces los ovnis pueden venir. Wow. Es por eso, sí. Es una zona de Hay atracción. otro lugar en Ajá. Turquía que es muy importante, está situada al este de nuestro país, se llama la montaña Nemrut. Ajá. Bueno, aquí tenemos una montaña, sobre el montaño un templo y también hay un pirámide. ¿Arriba de la montaña? Sí, un Wow. pirámide. Ajá. El templo y el pirámide Sí. fue construido con la instrucción de los dioses que vinieron a Turquía, a la tierra, más de 3.000 años. Wow. Y se cree que dentro del pirámide hay un ovni. Sí, que puede haber algo ahí adentro entonces. Sí. Oh, y Es otra historia que pues esta noche pues, probablemente no tendremos tiempo. de contarla, pero por lo menos nos estás platicando de eso un poquito. Un poquito. Mira, qué curioso. No, hay muchas cosas que platicar, Farah, y créeme que no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando, ¿eh? Sí. Te vamos a estar llamando de vez en cuando para que nos sigas platicando más, o si de repente sucede algo en Turquía o en otra parte, digo, que tengas información, haznoslo saber para comunicarnos contigo y que nos platiques y compartas la información con la comunidad hispana. Fíjate que estaba leyendo un dato bien interesante. ¿Tú sabes cuál es la segunda nación que tiene mayor población de personas que hablan español? ¿En Estados Unidos? No, en el mundo. En el mundo. Sí, claro. ¿Sí sabes? Sí, claro. México tiene 106 millones de personas que hablan español. Ah, y de ahí ¿lo ves? y de ahí le sigue los Estados Unidos. Aquí somos 45 millones de habitantes que hablan español. Sí, sí. Y sabes una cosa, yo me siento orgullosa de poder hablar este idioma, que es muy importante para mí. Yo, desde que era muy niña, muy chiquita, yo siempre tenía una obsesión para aprender español, no sé por qué. Se me hace que en otra vida fuiste maya, Farah. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Por sí. ahí va el asunto, yo creo, Farah, ¿eh? De veras que, Farah, pues te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Y te vamos a tener seguido aquí en el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias, saludos a nuestros amigos, te agradezco mucho y cuídate bien. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a Farah Yurduzu, que estuvo con nosotros en el programa de Los Desvelados. Vamos a la pausa, pero regresamos con más a través de Desvelado Network. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho.